Buenas tardes, hermana. Dios te bendiga. Bienvenida a esta transmisión de Tabita Levántate. Es un gusto para mí que nuevamente estemos reunidas para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y le doy la bienvenida también a aquellas mujeres que por primera vez se conectan. Sean todas bienvenidas y espero que pues esta transmisión sea de bendición para ustedes también, que el Señor sea hablando a sus vidas y que no sea la primera vez que se conecten y nos escuchen, sino que pues sigan adelante apoyando este canal, amén. Y pues hoy vamos a ver un tema que se llama Una mujer que todo lo dio, amén. Y esta historia de la que quiero hablarte se encuentra en Marcos 12, 41 al 44, amén. Y se trata de la ofrenda de la viuda, amén. Vamos a ir desarrollando este tema, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando a nuestros corazones y que abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos para escuchar, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor Padre, porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la disposición que tú pones en nuestros corazones, Señor. Tú seas, Señor, mi Dios, por medio de tu palabra, renovándonos, transformándonos, restaurándonos, Padre, mi Dios, y que esta palabra sea de edificación a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sea un refrigerio, Señor Padre, a nuestros huesos, Señor Padre bendito, sea medicina a nuestra alma, Padre, y mi Dios, sea bendición aún a nuestro espíritu, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanas, pues gracias por acompañarnos, por estar nuevamente con nosotras. Amén. Gracias porque no me dejaron solita, sino que me acompañan en esta tarde. Y les decía que el tema se llama Una mujer que todo lo dio. Y vamos a leer esta historia de la cual quiero hablarte en Marcos 12, 41 al 44. Amén. Y dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de la ofrenda. Y la ofrenda es un obsequio, es una dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. Amén. Para eso se da una ofrenda, en este caso a Dios. De allí que las ofrendas significaban la expresión material de la adoración a a una divinidad o a una deidad. Amén, a un Dios. Y suelen ofrecerse al momento de pedir algo o para honrar un voto hecho anteriormente. Eso es una ofrenda. Eso es lo que significa una ofrenda. Es un obsequio o es una dádiva. Amén. Es un don también. Amén. Y esto se hace por gratitud o dice, para honrar un voto hecho anteriormente, ya sea una petición. Entonces tú das una ofrenda. Eso es, para eso se daba una ofrenda. Amén. Entonces cuando se habla de la ofrenda de la viuda, pensamos en una pequeña ofrenda, sin importancia, insignificante, sin valor, porque era poco. 2 blancas era poco. Las 2 blancas equivalían a un cuadrante. 2 blancas equivalían a eso, un cuadrante. La moneda romana de menor valor, un cuadrante. No sé si la podemos comparar con nuestra moneda, una moneda, la de menos insignificante por decir, la de 50 centavos, ¿no? Yo diría, pongamos, para no exagerar mucho, la de 5 pesos. Una moneda de 5 pesos dice que tenía 2 monedas. Ya con 2 moneditas de a 5 pesos, pues ya te puedes comprar algún pancito o algo. Entonces, esta viuda era con lo que contaba. 2 monedas, 2 blancas, un cuadrante. Y era una moneda insignificante, una
ofrenda pequeña, que no valía mucho para ella, a sus ojos no valía mucho, ¿sí? A lo mejor también para los que estaban alrededor, lo que ella iba a ofrendar, pues a lo mejor hasta se reían, se burlaban por lo que ella iba a ofrendar, pero para ella lo era todo. Esas 2 moneditas para ella lo era todo. Para ella era un sacrificio dar esas 2 moneditas. Pues el dar esas moneditas significaba abstenerse de lo más indispensable que pudiera comprar con esas 2 monedas que tenía. No sé si a ella le costó trabajo obtener esas 2 moneditas, si tuvo que hacer algo, si tuvo que pedir ayuda a algún rico para que ella pudiera tener una moneda para comprar algo. Lo más indispensable, lo más carente de su necesidad, a lo mejor, como te decía, un pancito. Quizás en todo el día no había comido nada, pero al obtener esas 2 moneditas ella dijo, tengo para comprarme aunque sea un pan, para saciar mi hambre este día, o para medio saciar mi hambre. Entonces esas 2 moneditas para ella a lo mejor lo eran todo. Para ella esas moneditas, el darlas era un sacrificio, representaba un sacrificio enorme para ella. Abstenerse de esas 2 monedas. Lo que ella ofrendó representaba despojarse de todo, entregar todo, con lo que ella quizás podía sostenerse en ese día. Mira, la sociedad judaica era extremadamente patriarcal. Solamente los hombres trabajaban para sostener la familia y las mujeres cuidaban de los hijos y se encargaban de los quehaceres de casa. Y cuando eran jóvenes, pues ayudaban en las tareas de casa, ayudaban a la mamá a cuidar a los hermanos. Pero era muy difícil que una mujer se abriera camino, era muy difícil que una mujer trabajara, era difícil que una mujer estudiara. En primera porque era una sociedad en que solo los hombres eran los que tenían libertades para hacer estas cosas, las mujeres no. Ellas solamente se dedicaban a las labores de casa. Ellas no tenían la facilidad de estudiar, no tenían la facilidad de trabajar, no tenían la facilidad de ir a algún lugar a distraerse. Ellas, desde que amanecía, ellas estaban en casa. Salían a comprar sus cosas que ocupaban de mandado, salían a lo más indispensable. Y solo salían de su casa, ¿para qué? Para ser esposas. Salían del cuidado de sus padres para entonces iniciar el cuidado del esposo con ella. El control. ¿Por qué? Porque las mujeres eran muy controladas. Y hasta el día de hoy. Pero entonces, como te digo, la sobrevivencia femenina dependía de la provisión de un padre, de un hermano, de un tío, o bien del esposo. Solamente así. Los hombres eran los que veían por las mujeres de su casa. Faltando estos, faltando los padres o faltando el esposo, los parientes más cercanos eran los que se hacían cargo de las mujeres. Pero si también su economía era mala, era muy escasa, y no podían atender a estas mujeres, no podían hacerse cargo de ellas, las dejaban a su suerte. Que ellas vieran cómo para sostenerse. Y las mujeres que quedaban viudas muy jóvenes o no tenían un proveedor masculino, corrían el riesgo de ser relegadas. O eran usadas en la prostitución.
o eran personas que vivían en extrema pobreza. Si para una joven era difícil abrirse camino, imagínate para una viuda, para una mujer sola. Y esta viuda no dice si tenía parientes, no dice si tenía hermanos, no dice si tenía familiares que pudieran ver por ella, pero a lo que vemos se ve que no. Se ve que era una viuda sola, que no tenía nadie quien viera por ella. Vivía en extrema pobreza esta mujer. Qué difícil es vivir así. Por eso, mira, démosle gracias a Dios que nosotras pues tenemos libertades que en el momento no valoramos. Tenemos libertades para estudiar, tenemos libertades para salir a distraernos, tenemos libertades para trabajar. Al menos que tu esposo pues también sea así, que te controle, que solo te quiera tener en casa, que no te deje ni salir. Pero démosle gracias a Dios que tenemos esa libertad, que uno por la ayuda de Dios también, aun si queda una jovencita, queda sola, puede abrirse camino, puede trabajar, puede estudiar. Es bendición si cuenta con familiares que puedan pues hacerse cargo de ella, que puedan ayudarle. Algo que esta viuda no tenía. Algo que las mujeres no tenían. La mujer israelita, judía. ¿Por qué? Por la forma de ser de la sociedad, por la forma de ser de los hombres. Que no le daban esas libertades, ¿no?, a la mujer. Entonces vemos aquí el problema de las viudas, las carencias por las que ellas pasaban, al quedar ellas solas, desamparadas, sin nadie que pudiera ver por ellas, hacerse cargo de ellas. Grande bendición a aquellas que contaban con hijos, que podían verlas, que podían hacerse cargo de ellas, pero las que no. Te digo, esta historia no nos habla, no nos dice si la viuda tenía familia. Amén. Entonces era muy difícil para una viuda sobrevivir cuando no contaba el apoyo, cuando no contaba con el apoyo o con el amparo de algún pariente próximo. Por eso para ellas cualquier moneda, cualquier cantidad monetaria era relevante, era importante para una viuda. Incluso esas 2 moneditas, esas 2 blancas. Y nos habla del lugar donde ella estaba. Que ahí no nada más se reunían las viudas o los pobres, sino que también se reunía ahí la mayor parte del pueblo, la mayor parte de la gente pudiente. Se reunían ahí, en una sinagoga, en ese lugar donde estaba. Y dice que echaban en el arca grandes cantidades de dinero, grandes sumas de dinero. Todos los que estaban ahí eran ricos, pero tenían un problema, eran egoístas, no se compadecían del necesitado. Una diferencia de la viuda. La viuda era pobre, pero era sacrificada. Sacrificó lo que ella tenía
Quizás ella, al ver que la gente rica daban en abundancia, ella se acercó tímida al ofrendero y con pena por lo que ella iba a ofrendar, porque veía que todos los demás, yo que me imagino, sacaban su morralito, su bolsita donde llevaban todo su dinero, y ella solo sacó su manita, abrió su manita donde tenía sus 2 monedas, sus 2 moneditas que iba a ofrendar. Y tal vez ella se acercó tímida, temerosa al ofrendero, con pena por lo que ella iba a dar, y veía cómo los demás daban en abundancia. Pero había alguien ahí. Jesús estaba ahí observando lo que echaban, mirando el corazón con que ofrendaban. Se dio cuenta que de todos los que estaban ahí, todas las personas que estaban ahí, echaban, dice en la palabra lo que leímos, de lo que les sobraba. Y el Señor estaba ahí mirando, también mirando con qué actitud lo hacían, mirando con qué corazón lo hacían, con qué corazón ofrendaban, en qué actitud lo daban. Pero se dio cuenta que hubo alguien que dio una ofrenda especial. Había una ofrenda de verdadero valor. Aun cuando para la viuda era poco lo que dio, a los ojos de Jesús fue la que más dio. Porque en esa ofrenda fue algo más. En esa ofrenda que ella dio no solo fueron esas 2 moneditas, ella dio algo más, algo que los demás no dieron. Dio algo que impactó el corazón de Jesús. Y en lo que ella dio no fueron solamente esas 2 monedas, sino que en esa ofrenda también fue su corazón. También ofrendó en ese dar su corazón, no solo las monedas, también dio su corazón, algo que los demás no hacían. Esta mujer, aún de su pobreza, sacó lo mejor que tenía para Dios, su amor por Él, su gratitud, algo que los demás no tenían, pues los demás solo aprovechaban esas reuniones para presumir su vestimenta y para que vieran que eran prósperos y sus ofrendas generosas. Por eso lo hacían, por eso se reunían en esos lugares, para que los demás vieran todo lo que ellos ofrendaban, para que vieran cómo vestían, vieran que ellos eran prósperos, que eran bendecidos. Pero lo hacían con orgullo en su corazón. Y eso no le agradó al Señor Jesús. A Él le agradó la ofrenda de la viuda. Le agradó el corazón con que lo dio. Porque como te digo, no solo echó ahí las monedas, sino también su corazón. El corazón de los demás estaba inflado, lleno de orgullo. A ellos no les movía la piedad, no les movía el amor, no les movía la gratitud. El darle gracias a Dios porque eran prósperos, el darle gracias a Dios porque les había ido bien. Eso no les importaba, ellos lo que querían era que los demás les aplaudieran, los demás los halagaran, los demás quedaran impresionados con lo que ellos ofrendaban. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía qué había en sus corazones. Por eso le llamó la atención la ofrenda de la mujer, que de su pobreza echó toda su riqueza, un corazón humilde y sacrificado, un corazón lleno de gratitud, de amor, que no le importó quedarse sin nada,
pero dio todo lo que poseía. Los demás solo dieron sobras. Los demás solo echaron sobras, pues dice la palabra que echaban de lo que les sobraba, lo que no necesitaban, lo que para ellos no era un sacrificio. De eso fue lo que echaron. Pero la ofrenda de la viuda fue diferente. Ella llevaba un corazón lleno de gratitud. Ella llevaba un corazón lleno de amor, de humildad. Eso fue lo que hizo la diferencia entre una ofrenda y otra. Y dice aquí, Jesús les dijo, les aseguro, Jesús les dice, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Con estas palabras estaba avergonzándolos, pues conocía sus corazones. Las 2 moneditas representaban el amor, el sacrificio, la gratitud que los demás no tenían. ¿Qué era lo que los demás tenían en su corazón? Orgullo, vanidad, no había gratitud. Ellos pensaban que ya con lo que hacían cumplían, pero lo que ellos hacían no representaba ningún sacrificio. Dice aquí, vamos a leer en Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta viuda era lo que estaba haciendo. Ella estaba haciendo tesoros en el cielo. Ella no estaba haciendo tesoros en la tierra. Y los otros estaban haciendo tesoros en la tierra, no en el cielo. Entonces, la actitud de esta viuda fue lo que agradó al Señor. Dios no está interesado en cuánto ofrendamos, sino en el corazón con que lo damos. Él no ve si das mucho o das poco. Él lo que ve cuál es tu actitud, con qué corazón lo das. Él observa la actitud con que damos nuestra ofrenda. Si lo das con orgullo, si lo das con humildad, si lo das con carga, si lo das para que, ay, no digan. Si das mucho para que vean. O das poco, pero con un corazón malo, con un corazón interesado. Que digan, ay, pobrecita, no tiene, pero mira, ya ofrendó. ¿Con qué actitud lo das? ¿Por qué lo estás dando? ¿Para agradar a Dios? ¿Por amor a Dios? ¿Por gratitud? ¿O por qué lo damos? ¿Con qué corazón lo damos? Amén. La grandeza de la ofrenda la va a definir tu corazón y tu actitud. Eso es lo que va a hacer la diferencia. La viuda dio toda su vida en esa ofrenda, porque como te digo, ella no tenía, y dice el Señor que de su pobreza echó todo su sustento. A lo mejor eso que ella tenía le alcanzaba, por decir, para 2 días.
para ese día poder comer. Pero a ella no le importó quedarse sin nada, quedarse sin comer. Ella lo que quería era manifestarle a Dios que con esas 2 moneditas lo amaba, le agradecía, porque estaba de pie. Entonces, la ofrenda de la viuda era una ofrenda que nacía del corazón. La viuda no ofrendó para ser vista, no ofrendó lo que le sobraba, sino ofrendó por amor todo lo que ella tenía, todo lo que en ese momento ella poseía. Y no te digo, no solo fueron esas 2 monedas, también ofrendó su corazón. Ella con esa ofrenda de amor mostró amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ella cumplió con el principio o con el principal mandamiento que está en Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces ella ofrendó haciendo esto. Ella cumplió con este mandamiento al ofrendar. Ella ofrendó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, no pensando en que si lo doy me voy a quedar sin comer, si lo doy me voy a quedar sin dinero y me costó mucho trabajo obtenerlo. Y además aquí ni les hace falta, aquí tienen de sobra. Pero mira que ella también supo a quién se lo estaba dando. Y muchas veces nosotros tenemos ese problema para ofrendar o para diezmar, porque no tenemos el entendimiento a quién se lo damos y pensamos que se lo damos al pastor. Y no damos porque decimos, no, el pastor no le hace falta. El pastor tiene de sobra, me hace más falta a mí. Entonces nosotros cometemos un pecado ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento de a quién se lo estamos dando. Tú no se lo estás dando al pastor, tú se lo estás dando al Señor. Y el Señor es el que te va a bendecir, no es el pastor. El Señor es el que te va a recompensar, no el pastor. Y es algo que no entendemos. Por eso, por esa falta de entendimiento, es que nos cuesta ofrendar y aún nos cuesta diezmar. Y más si te cae mal el pastor, dices, yo no, ¿qué le voy a andar dando a él? Y entonces ahí cometemos un pecado. Y esta viuda sabía a quién le estaba ofrendando. Sabía para quién eran esas 2 moneditas. Que te digo, a sus ojos no valía nada, pero a los ojos de Dios fue la ofrenda de más valor. Fue la ofrenda más importante de esa noche, de esa tarde, de ese día. Fue la ofrenda más importante. Unas monedas que no tenían valor. Las monedas de valor más bajo. Pero para Dios lo era todo. Toda su riqueza de esa viuda. ¿Por qué? Porque ella se despojó. En su corazón no estaba, híjole, si doy, ¿qué va a hacer de mí?
no tengo quien vea por mí, no tengo quien me dé de comer. Ella no se fijó en eso. Ella solamente lo que había en su corazón era agradar a Dios. Era darle gracias a Dios, agradecerle a Dios sus bondades. Y no le importó echar todo su sustento en ese ofrendero. Y entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza a nosotros, hermana? El que nosotros también seamos desprendidas, que no nos fijemos para quién es, sino que tú ofrendes para agradar a Dios, para agradecerle a Él lo bueno que Él ha sido contigo, porque Él te ha guardado, Él te ha sustentado. Gracias a Dios tienes un esposo, gracias a Dios tienes quien vea por ti, tus hijos, tu familia. Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Y esta enseñanza nos deja, es lo que nos deja. No hay gente tan pobre que no pueda dar. Lo importante aquí es con qué actitud y con qué corazón se da. Puedes dar mucho, pero con un corazón duro, con un corazón orgulloso, un corazón que no ama ni a Dios ni a su prójimo. O con un corazón que aún teniendo poco, tiendes la mano al necesitado. Le das a Dios con todo tu amor. Eso es lo que al Señor le agrada. Y eso es lo que esta historia nos deja como enseñanza. La ofrenda de la viuda. Pero nuestro tema se llama una mujer que lo dio todo. Amén. Pues hermana, esta fue nuestra enseñanza de hoy, nuestra reflexión, que más que una prédica, una enseñanza, fue una reflexión también para nosotras. ¿Con qué actitud ofrendamos? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando ofrendamos? Pues que esta enseñanza haya sido de edificación para nuestras vidas, que el Señor nos haya hablado por medio de esta palabra. Amén. Y pues vamos a hacer una oración para despedirnos. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias, Padre bendito, porque aún por medio de esta enseñanza pudimos aprender, Señor Padre, mi Dios, que tú miras el corazón, Señor. Tú no ves la cantidad, sino miras el corazón. ¿Con qué actitud damos, Señor Padre Santo? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando ofrendamos, Padre Celestial? Bendito Dios, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y aún si hemos caído, Señor, en el error, Padre, de cerrar nuestro corazón, Señor, para no ofrendar, Señor Padre Celestial. Mi Dios, perdónanos, Señor Padre, por la dureza de nuestro corazón, Señor Padre Santo. Y aún si hemos dado, Señor, con un corazón orgulloso, Padre Celestial, si hemos dado para ser vistos, Padre bendito, si hemos dado, Señor, para ser festejados, Señor Padre Celestial, mi Dios, para que, Señor, se nos tome en cuenta, Señor, en alguna cosa, Señor Padre Celestial, para obtener algún favor. Padre, perdónanos, Señor Padre Santo, mi Dios, porque ese corazón no te agrada, Señor, esa actitud no te agrada, Padre. Bendito Dios, Señor y Padre, que nosotros demos, Señor Padre bendito, por amor, Señor Padre, y no por obtener, Señor Padre Santo, mi Dios, algún favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre Santo. Mi Dios, tú seas, Señor Padre, restaurando nuestro corazón, Señor, en esta hora, Padre bendito, y perdonando, Señor Padre, todo pecado, Señor Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios y Padre Santo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues hermana, gracias por acompañarnos. Gracias si es la primera vez
que nos acompaña, si es la primera vez que escuchas sobre estos estudios o si has escuchado por primera vez hablar de el Señor Jesucristo, yo pues te pido que no sea la primera vez que tú te acerques. Si no has recibido a Cristo en tu corazón y deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados. Señor, que tú me limpies de toda maldad, limpies mi corazón. Y Padre, que tú seas escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias, Padre, por que he pasado de vida a muerte, de muerte a vida. Señor, gracias, Señor Padre Santo, Señor, mi Dios, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Señor, que tu sangre me limpie, que tu sangre me haga nueva criatura, Señor, y que de hoy en adelante, Señor Padre, seas tú, Señor, el dueño de mi vida, Señor Padre, el dueño de mi corazón. Señor, que tú seas transformándome, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, y Señor, te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria, Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Pues, hermanas, les doy gracias en esta hora por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en esta transmisión de Tabita Levántate. Ya saben que aquí estamos los lunes a las 4 de la tarde. Amén. Pues que tengan una bonita tarde, una descansada noche, una semana llena de bendiciones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.